Bendiciones, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé en qué horario lo estás viendo. Que el Señor te bendiga. Bueno, hoy te cuento, es domingo de Pascua y hay una palabra para compartir que tiene que ver con el anuncio de Jesús y de su muerte, del por qué Él tenía que morir en la cruz, ¿no? Vemos en Lucas 9, 22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre perezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea y que sea muerto y resucitaré al tercer día. Y decía a todos, y alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ellos no pudieron entender lo que Jesús le decía. ¿Por qué? Porque no podían todavía negarse a sí mismos. Todavía había cosas del mundo que estaban en sus corazones. Estuvieron 3 años sus discípulos con él. Pero sin embargo, no hasta que Jesús se fue, no pudieron comprender el propósito de él y del tiempo que pasó con ellos entrenando, enseñando, hablando y capacitándolos hasta el momento de su partida. Esa fue la primera vez, pero después hubo una segunda vez y lo leemos, están en los 4 evangelios, pero yo elegí a Lucas para decirlo. En Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 44 dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velado para que no lo entendiesen, y tenían preguntas sobre esas palabras. No podían entender. Había falta de conocimiento, falta de entendimiento de lo que estaba pasando. Y si pensamos un poquito hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, vemos que su pueblo pereció por falta de conocimiento, no por falta de fe, por falta de oración, por falta de ayuno, no, porque lo hacían, pero tenían falta de entendimiento, porque no escudriñaban las palabras, tratando de llevarlo, ¿no?, a lo que le quería decir. Entonces faltaba esa forma de escudriñar para ver lo que Dios quería decirnos. Sabemos que en Isaías 53 habla de todo esto que va a acontecer con Jesús. Y los fariseos, los sacerdotes, conocían la palabra, conocían la ley y la Torá. Ellos sabían la palabra, pero ellos estaban velados y no podían entender que Jesús estaba anunciando su muerte, que sería para perdón del pecado del mundo, ¿no? Y si vamos a Lucas 18, y en el versículo 31, la palabra nos dice de esta manera. Tomando Jesús a los 12, le dijo, he aquí, subiremos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Vieron? Jesús volvía a anunciar que él tenía que morir, que era necesario. Él vino a cumplir la ley. Y él no vino como los judíos esperaban. Un rey, un Mesías que venga y que los salve con la espada en mano, como lo hicieron en la antigüedad, que lo hizo Josué, que lo hicieron muchos reyes, como David, como muchos tantos que podemos leer en el Antiguo Testamento. Pero vemos que Dios tenía un propósito, y era que todo aquel que en él cree pueda ser salvo. Pero como había gente que no creían en el poder de la palabra, no podían comprender. Y aún a sus discípulos, que estuvieron 3 años con él, no podían entender y comprender muchas de las cosas que Jesús le decía. Y esta es una de ellas.
Eso, cuando llegó el momento, les dolió tanto. Y a veces esto nos pasa a nosotros, ¿no? Dios nos habla, nos da una promesa, nos da algo y no podemos entender y comprender. Y cuando pasa lo que ya se nos dijo a través de la palabra, nos es difícil soportar, ¿no? Dolores, angustia, tristeza, personas que se van, trabajos que se van, situaciones, cosas que no nos gustan soltar o que no queremos dejar ir, ¿no es cierto? Jesús tuvo que entregar su vida para que cada uno de nosotros que creemos en Él podamos ser salvos. Él pasó por alto nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero ¿qué pasó en esa cruz? En esa cruz donde Él entregó su vida, donde fue latigado, donde fue golpeado, azotado, escupido, tantas cosas que le hicieron. Y además sufrió de que también lo clavaran en la cruz. Y hoy la cruz es símbolo de Jesús, símbolo de la entrega, pero en ese tiempo la cruz representaba la maldición. Todo el que subía a una cruz era maldito. Era porque había robado, porque había hecho algo, había transgredido la ley, entonces era maldito y se lo colgaba en una cruz como un castigo y ahí debería morir para pagar sus culpas. Pero Jesús vino a tomar ese lugar por nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se daba un cordero santo, para que nosotros pudiéramos, bueno, el pueblo de Dios, el pueblo que es Israel, el pueblo escogido, pudiera ser perdonado de sus pecados. ¿No es cierto? Tenían que matar un cordero, no cualquier cordero, tenía que ser un cordero específico, primogénito, tenía que estar en perfectas condiciones, tenía que ser especial, ¿no? Criado aparte, bien atendido, porque ese sería la ofrenda. Jesús vino a tomar ese lugar de una vez y para siempre, para que vos y yo pudiéramos ser salvos. Pasó lo siguiente. Ahora vamos a Lucas 24:4. Aconteció que estando allá, perpleja, por eso, he aquí, pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Eran dos ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Vieron? Jesús ya había resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y al tercer día resucite. Vemos que Jesús resucitará al tercer día. Vemos que Jesús es el Cordero Santo, inmolado en la cruz por nuestros pecados. Y si leemos en Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree pueda ser salvo. Pero ¿por qué? Porque Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos la posibilidad de ser salvo a través de la muerte en la cruz por Jesucristo. Él murió en la cruz y pasó por alto nuestros pecados. ¿Y por qué pasó por alto? Porque nosotros fuimos lavados y limpiados con la sangre del Cordero en la cruz. Y Él resucitó. Y una tumba vacía. Y resucitó para que vos y yo tengamos vida. Y que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Si crees que Jesucristo te puede salvar, entonces te invito a que hagas una oración conmigo. Que cierre tus ojos y oremos juntos. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, papá. Pido perdón por mis pecados, por mi falta. Señor, reconozco que he pecado y que necesito
de ti. Padre, límpiame. Pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu